Comisión Nacional Bancaria de Valores. Video tutorial. Metodología, enfoque basado en riesgos. La siguiente serie de videotutoriales tiene como objetivo enunciar los criterios mínimos a considerar para un mejor cumplimiento a lo previsto en el capítulo 2 bis de las disposiciones y sus correlativos, el cual prevé la obligación de diseñar e implementar una metodología para llevar a cabo una evaluación de los riesgos a los que se encuentran expuestos los sujetos supervisados, derivado de los productos, servicios, clientes y/o usuarios, países o áreas geográficas, transacciones y canales de envío o distribución con los que operan, así como brindar ejemplos de su aplicación. La comisión identificó que algunos sujetos supervisados tienden a confundir la metodología a que se refiere el capítulo 2 bis y sus correlativos con el modelo o criterios utilizados para clasificar a sus clientes y/o usuarios por grado de riesgo. En este sentido, es importante resaltar que cada sujeto supervisado debe contar con una metodología de evaluación de riesgos, misma que sirve para medir el riesgo al que se encuentra expuesto como sujeto supervisado, que deberá ser distinta e independiente, al modelo o criterios para clasificar a sus clientes y/o usuarios por grado de riesgo, los cuales son utilizados para medir el riesgo específico de cada cliente o usuario en lo particular. Con independencia de lo anterior, la clasificación que los sujetos supervisados realicen de sus clientes y/o usuarios por su grado de riesgo debe ser coherente con los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de riesgos. Esto de conformidad con las disposiciones de carácter general en la materia. La metodología de evaluación de riesgos a la que se refiere el capítulo 2 bis y sus correlativos debe permitirle a cada sujeto supervisado entender cómo y hasta qué punto es vulnerable a los riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo cual le permitirá asignar eficazmente sus recursos, aplicar procesos de gestión de riesgos adecuados a sus características propias y ayudará a los sujetos supervisados a prevenir que sean usados con fines ilícitos. El desarrollo de la metodología de evaluación de riesgos comprende 3 etapas: diseño, implementación y valoración. Para llevar a cabo el diseño, que es la primera etapa de la metodología de evaluación de riesgos, se deberá cumplir con los siguientes procesos. Identificación. Se identificarán y definirán los elementos de riesgo e indicadores asociados que explican cómo y en qué medida el sujeto supervisado está expuesto al riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Medición. Se elegirá un método para la medición de los riesgos, el cual debe permitirle al sujeto supervisado conocer su propio nivel de riesgo, así como el de todos los indicadores y elementos de riesgo definidos. Mitigación. Se identificarán todos los mitigantes que el sujeto supervisado tiene implementados al momento del diseño de la metodología, así como su efectiva aplicación, a fin de establecer el efecto que estos tendrán sobre la medición de los riesgos. Primer proceso del diseño: identificación. Se deberá definir el universo de los elementos de riesgo, debiendo considerar como mínimo los siguientes: productos y servicios, clientes y usuarios, países y áreas geográficas, transacciones y canales de envío o distribución. A efecto de determinar el riesgo inherente de los elementos de riesgo mínimos, estos no deberán ser modificados, fusionados o separados de ninguna manera, salvo para el caso del elemento transacciones y canales de envío o distribución, el cual podría ser separado en 2, uno para canales de envío o distribución y otro para transacciones, si el sujeto supervisado así lo determina. Una vez definido el universo de los elementos de riesgo, los sujetos supervisados deberán identificar, para cada uno de estos, los indicadores que brinden un análisis integral del elemento de riesgo al que pertenecen. La identificación de los indicadores es el proceso mediante el cual se determinarán ciertos componentes para detectar el nivel de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dado el elemento de riesgo en cuestión. Los indicadores podrán ser de carácter cualitativo o cuantitativo
y reflejarán los atributos que en su operación el sujeto supervisado considere propios de sus elementos de riesgo. Deberán incluirse indicadores específicos relacionados con el riesgo, tanto de lavado de dinero como el riesgo de financiamiento al terrorismo, para todos los elementos de riesgo definidos. Para la definición de indicadores para cada uno de los elementos de riesgo, se sugiere lo siguiente. Productos y servicios. ¿Cuáles son las características que hacen a un producto o servicio atractivo o idóneo para ser utilizado o prestar ayuda a la realización de cada una de las etapas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Clientes, usuarios y/o socios. ¿Cuáles son las características de los clientes o usuarios que los hacen más susceptibles a estar vinculados con la realización de operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Países y áreas geográficas. ¿Cuáles son las características que hacen más susceptibles a ciertos países y/o áreas geográficas nacionales a estar relacionados con operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Transacciones y canales de envío o distribución. En el caso de transacciones, ¿cuáles son las características de las transacciones realizadas por el sujeto supervisado en cuanto al tipo, monto, número, frecuencia, instrumento monetario, moneda, medio de pago, etc., que las hacen más susceptibles a estar relacionadas con operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Para los canales de envío o distribución. ¿Cuáles son las características de los canales de envío o distribución que los hacen más susceptibles a estar vinculados con la realización de operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Dentro del proceso de identificación de los indicadores de riesgo, se deberá considerar el total de productos y servicios, tipos de clientes y usuarios, países y áreas geográficas, transacciones y canales de envío o distribución con los que opera el sujeto supervisado. Los indicadores deberán ser aquellas características que hacen más susceptibles a los elementos a estar relacionados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. En ningún caso será válido que se definan como indicadores, por ejemplo, el listado de producto o servicios que se ofrecen, o los países y áreas geográficas vinculados con las operaciones. Es muy importante recordar que la identificación de los elementos de riesgo e indicadores se debe realizar dentro del contexto del sujeto supervisado en lo individual. Todos los sujetos supervisados se encuentran inmersos en el contexto nacional, aunque éste afecta de manera distinta a cada uno. Por lo anterior, se deberá considerar la información que le resulte aplicable de la Evaluación Nacional de Riesgos y sus actualizaciones, así como el marco normativo aplicable, que servirá como una fuente de información externa para la identificación y determinación de los indicadores de riesgo.